dice la agencia de noticias alemana que Joe Biden está monitoreando el extraordinario resultado de los hechos ocurridos en Siria. Y lógicamente que los Estados Unidos, con su papel hegemónico geopolítico en Medio Oriente, siempre tratando de mantener el control y aumentar su control, ellos están siempre donde está el hecho. Y es indudable que los Estados Unidos y sus fuerzas están presentes. ¿Qué es lo que ha pasado en Siria? Bueno, en Siria tenemos una situación bien delicada porque desde la propia Primera Guerra Mundial, que ahorita conversábamos, luego de los ganadores repartirse el mapa con un lápiz y un papel y decir, este pedazo es mío, este es otro. Siria no era Siria en ese momento, ¿verdad? Sino que se asigna una parte de, inclusive los árabes, o muchos de ellos fueron engañados, porque se supone que a raíz de la victoria, luego de la Primera Guerra Mundial, tenía que hacerse la Gran Arabia, donde iba a concatenarse todos los grandes países que formaban parte o que eran de origen árabe en esa zona. Sin embargo, lo que se hace es que se comenzó a picar, esta parte es Irak, esta parte es Siria, esta parte es Jordania y todos los países de Medio Oriente que lograron compenetrarse. Pero es evidente que esa problemática siria de alguna manera va a afectar todo lo que tiene que ver con la economía del mundo, porque recuerden que en Oriente Medio está la mayoría del petróleo que se consume en Europa y la mayoría del petróleo que se consume en todas partes del mundo, principalmente en los países de primer mundo. Entonces eso quiere decir que alguna repercusión negativa tendría, ya sea ahora o sea a posterior. Pero con la caída del régimen de Bashar al-Assad, es evidente que se abre una nueva expectativa. ¿Y cuál será el rumbo que tendrá ese importante país histórico, en este caso de Siria, de si logrará reencontrarse y reorganizarse con 6 grupos beligerantes que todos son enemigos uno con otro, con poca excepción y poco manejo quizás, pero que al final todos tienen el mismo interés, pero el interés es que cada quien lo logre con sus propios méritos? Ese país estuvo sometido por muchos años, primero el papá de Bashar al-Assad, en este caso Hafez al-Assad, durante 24 o 25 años mantuvo la opresión en ese importante país desde el 1970, si la memoria no me falla. Y el hijo arranca desde el 2000 hasta la fecha. En principio comenzó un poquito abierto, pensando inclusive en actividades laicas y unos que otros derechos occidentales, o más bien americanizados, pero al final se dio cuenta de que era importante mantener la mano de hierro y fue tan bandido que utilizó armas químicas con su propia población civil. Hablamos de gas mostaza, ¿verdad, Federico? De gas mostaza inclusive. Eso quiere decir que es una persona, un déspota que no tenía ninguna compasión ni con su propia población civil. Por eso Siria, un país de unos 23, 25 millones de habitantes, alrededor de unos 12 millones de sirios, están rondando por el mundo, principalmente en Turquía. Por eso es que Turquía tiene o tenía ese gran interés en mantener algún tipo de control en esos ejércitos rebeldes para ver cómo puede liberar esta acción. Con el simple hecho del derrocamiento de al-Assad, llegaron alrededor de unos 600.000 sirios que vivían en Turquía, y el mismo día del derrocamiento comenzaron a regresar todos a su país. Por lo cual, en principio, solamente ese hecho ya es ganancia de causa para muchos de esos habitantes que se habían desplazado de una manera u otra. Aquí es evidente que hubo cierta negociación, porque como decía Graemel ahorita, es imposible que un hecho de esta magnitud, con un dictador que ha mantenido un país a raya durante 24 años de manera consecutiva, se tome la ciudad más grande, Alepo. La ciudad de Alepo es muy recordada porque en el 2014, recuerdo como ahora, con la ayuda del grupo Wagner y los rusos, ellos lograron retener esa ciudad y esa ciudad de Alepo, que está en la parte norte de Siria, rondando o muy en la frontera ya con Turquía, fue un símbolo de resistencia para ellos y lograron contener en esos momentos a los rebeldes que se acercaban, pero que no pudieron penetrarle. Ahora, ¿qué sucede? Que en esos momentos Siria, al-Assad tenía a su favor varios países
varios países del eje de la resistencia o grupos beligerantes de ellos que estaban a su favor. ¿Por qué? Porque tú dices que los rusos, el grupo Wagner, estaban en ese momento respaldándolo. Ustedes saben que son mercenarios de primer nivel y a paga, pero también al mismo tiempo tú tenías al Hezbollah del Líbano, que también formaba parte de ese esquema, de ese eje de resistencia en esos momentos, y que también ayudó a combatir o a mantener el régimen sirio. Pero ¿qué pasa? En estos momentos nada de eso es posible, porque Rusia tiene un gran compromiso y está haciendo mucho esfuerzo para mantener inclusive su propio territorio, que ha sido invadido también en una zona por los ucranianos, y tiene otra zona también que tiene que mantener. Y por otro lado, el Hezbollah, que sí estuvo mucho más metido, con mucho más milicianos presentes en Siria peleando a favor de Al-Assad. En estos momentos el Hezbollah está en una guerra campal con Israel, y Israel no perdona, prácticamente lo ha destrozado. Eso quiere decir que el dictador tenía en estos momentos pies de barro, y ese dictador que se veía muy grande, ahora sin la ayuda de Siria, ahora sin la ayuda de Rusia, ahora sin la ayuda también de Hezbollah del Líbano, pues es evidente que los rebeldes estaban a sus anchas. Yo tengo tengo dos imágenes, Balaguer, que me gustaría que las podamos compartir con nuestros televidentes, porque están en el canal 23, al igual que lo que nos están viendo a través de YouTube. Miren, aquí está el mapa. Ese es el mapa del control de cómo estaban los grupos milicianos en Siria. En la parte que dice HTS, ese fue el grupo que logró finalmente derrocar a Al-Assad, pero todo el mundo dice que tenía el apoyo de los rebeldes que son pro Turquía y que están en la parte norte, porque todas las armas y todo lo que se compenetró allí fue muy fácil. Inclusive se dice que pudo haber sido negociado. Pero miren cómo son las cosas. En Siria hay 6 grupos rebeldes. Tú tienes los grupos rebeldes proamericanos, que son los que están al sur. Tú tienes el Estado Islámico, que es el que está más aislado porque está muy a la zona desértica. Tú tienes los kurdos, que también tienen el Frente de Liberación Kurdo, y tú tienes en este caso el grupo de Mohamed al-Golani, que es el líder que logró derrocar a Bashar al-Assad. Es evidente que con todo esto, el gobierno sirio tenía antes como aliado, tenía a Rusia, ahí está también en la imagen, tenía a Rusia, tenía al Líbano y tenía al Hezbollah, pero en este caso ahora los grupos rebeldes tenían como aliado a los Estados Unidos, y todo el mundo sabe también que tenían como aliado a Turquía, que es quien realmente gana influencia en la región. ¿Quién pierde? En este caso pierde Rusia, porque con los rusos, sin tener la base que daba acceso al mar Mediterráneo, al igual que el acceso a los países africanos, donde ellos tienen muchos intereses con el oro y las tierras raras, donde tienen inclusive mercenarios como el grupo Wagner, que estaba a su favor, es evidente que son los que más pierden. También en este caso pierde Hezbollah, porque Hezbollah es alimentado también por el vecino Irán, que usaba el carril, o más bien el camino sobre Siria, para poder suministrarle armas a Hezbollah. Es evidente que todo lo ocurrido en el Medio Oriente dependerá ahora de si ellos logran compenetrarse y logran organizarse y sacar de ese desorden algún tipo de orden en Medio Oriente.